Entonces les dije Romanos 8, 22, 23. Romanos 8, 22, 23. Leámoslo con alegría de corazón y dice así. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que es tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Haz con ella lo que quieras hacer en nuestras vidas. Háblanos. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales para entender, para comprender tu grandeza, para mirar más allá, Señor, de lo que tú nos permites ver, para entender que nuestros planes no son los tuyos, que tus planes son más altos, más grandes que los nuestros, y queremos verlos. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, y como este es el año del avivamiento espiritual, entonces hoy vamos a tener alimento espiritual, alimento sólido. Dice Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Yo les pido que tengan sus antenas espirituales bien enfocadas, atentas a lo que Dios quiere decirnos hoy. El mundo se ha enfocado y desgastado en buscar el elixir de la vida, una pócima que les dé la eterna juventud. ¿Cómo detener el envejecimiento? Y lamento informarles que el TikTok del reloj no se detiene para nadie. Y al menos que la muerte nos llegue prematuramente, todos vamos a envejecer. Tal vez cuando estamos muy jóvenes no pensamos en la vejez y vemos la vejez como algo muy lejano. Pero a medida que pasa el tiempo, vamos siendo conscientes de esta realidad. Y nos preguntamos, ¿por qué envejecemos? ¿Qué sentido tiene envejecer? ¿Por qué Dios permite esta etapa de nuestras vidas? ¿Te has cuestionado o te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué envejecemos? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué Dios permite envejecer? Y como les decía, tal vez este no sea un tema muy emotivo y no tenga muchos likes. Bueno, solo Dios lo sabe. Pero abordar el tema de la vejez y de la muerte nos enfoca, nos direcciona a lo eterno, a lo que tiene valor, a lo que realmente le da sentido y propósito a nuestras vidas. Y con la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios, vamos a ir encontrando respuestas a estos interrogantes. ¿Por qué envejecemos? ¿Qué sentido tiene envejecer? ¿Por qué Dios permite esta etapa en nuestras vidas o esta etapa de nuestras vidas? Bueno, primero, algunas aclaraciones. Son algunas aclaraciones. Encontré en la Biblia 3 tipos de muerte. 3 tipos de muerte.
la muerte física, la muerte espiritual y la muerte de la vieja naturaleza. 3 muertes. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte de la vieja naturaleza. La muerte física. Bueno, ¿qué es la muerte física? Es simplemente el cese de todas las funciones fisiológicas. Cuando el cuerpo se pone frío y cadavérico. Luego, la muerte espiritual. Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Le dijo Dios a Adán y Eva. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Está hablando de la muerte espiritual. El plan de Dios era la vida, pero por la desobediencia del hombre entró el pecado. Y el pecado trajo la muerte espiritual. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Muerte espiritual. Por nuestra desobediencia, el pecado entró al mundo, pero ese no era el plan original de Dios. La muerte espiritual no era el plan de Dios. La muerte no era el plan de Dios. Nacemos espiritualmente muertos en un mundo caído al cual no pertenecemos. Pero esa no fue la voluntad de Dios. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. El regalo de Dios es vida. Entonces tenemos la muerte física, tenemos la muerte espiritual y tenemos la muerte de la vieja naturaleza. Romanos 7:5-6 dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaba en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, es decir, al hacer morir esa naturaleza pecaminosa, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres. Al morir a la naturaleza pecaminosa, a la carne, somos libres. Romanos 5:15-19 dice lo siguiente. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Un acto de justicia y de amor eterno. Dios entregó a su Hijo
para que muriera en una cruz para el perdón de nuestro pecado. Y como Cristo fue crucificado, nosotros debemos morir a esa vieja naturaleza pecaminosa, crucificándola junto con Cristo. Nacemos muertos espiritualmente por el pecado, pero podemos hacer morir esa naturaleza y entonces Dios nos da vida. Esa es la tercera muerte, la naturaleza, la muerte de la naturaleza pecaminosa. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y aunque el pecado sigue siendo atractivo, no tienes que obedecerlo, porque estás muerto al pecado. Y los muertos no obedecen. Ya el pecado perdió el poder, perdió el dominio sobre ti, porque has muerto a esa naturaleza. Los muertos no obedecen, aunque el pecado siga siendo atractivo. Romanos 8:10-11 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Antes eras oscuridad, pero ahora eres luz en el Señor. Vive como hijo de luz. Entonces dijimos: muerte física, muerte espiritual y la muerte de la vieja naturaleza. Entonces podrías encontrarte en los dos siguientes estados: estar vivo físicamente y muerto espiritualmente. O podrás estar vivo físicamente y vivo espiritualmente. Solo en Cristo estarás vivo espiritualmente, si Cristo está en ti. Nosotros somos incapaces de salvarnos. Necesitamos de Jesucristo, nuestro Salvador. Solos no podemos salvarnos. Necesitamos de Cristo. Romanos 5:6-8 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Y termina diciendo Efesios 2:4-6: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús.
cuando aceptamos la gracia de Dios, somos salvos solo por gracia. Y el Señor nos levanta de la muerte espiritual y nos hace sentar junto con Él en lugares celestiales. Eso es identidad. Pero vamos a la pregunta que nos ocupa. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué envejecemos? Y la respuesta es para tener un nuevo cuerpo. Para tener un nuevo cuerpo. Estamos en un mundo al cual no pertenecemos, donde hay sufrimiento, enfermedad, dolor, angustia, problemas, dificultades. Pero ese no fue el plan de Dios. Esa no fue su voluntad. Miren lo que dice Romanos 8:20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Contra la voluntad de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos el nuevo cuerpo prometido. El nuevo cuerpo prometido. Segunda de Corintios 5, del 1 al 5 dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritu sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, envejecer es una bendición. Tratar de prolongar la vida más allá de los designios de Dios y evitar el envejecimiento es contrario a los planes de Dios. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Para vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Envejecer es una bendición porque nos acerca a la libertad de este mundo caído. Y aunque envejecer es doloroso, sí, es doloroso. Más doloroso, y aunque sea doloroso, más doloroso sería permanecer en esta humanidad contaminada por el pecado y en un cuerpo corruptible. Romanos 8:18 nos dicen, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Dios nos revelará más adelante. Piensa en esto y regocíjate en esto.
Yo no sé qué tanto has sufrido o estés sufriendo, pero lo que dice este versículo es que tu sufrimiento no es nada, no es nada comparado con lo que Dios tiene reservado para ti. Tu dolor no es nada comparado con la gloria que Dios te revelará cuando tengas tu nuevo cuerpo. Envejecer es un regalo que nos acerca cada día más y más a la gloria de Dios, porque este cuerpo corruptible se volverá incorruptible. Primera de Corintios 15, 52, 54. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte ha sido devorada por la victoria. En la muerte encontrarás vida si te has acogido a la gracia de Dios. Y si no te has acogido a la gracia de Dios, hoy es un buen día. Hoy es un día para que tengas vida espiritual. Solo tendrás un cuerpo espiritual si estás vivo espiritualmente. Si te has acogido a la gracia de Dios, entonces lo mortal se vestirá de inmortalidad. Jesús es el elixir de la vida. Jesús es el elixir de la eterna juventud. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor. Si fijas tu esperanza solo en las cosas de este mundo y cómo te ves en el espejo, te desanimarás. Estarás viviendo sin propósito. Primera de Corintios 15, 19 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. La esperanza en Cristo no es solo para esta vida. Hay mucho más. Hay mucho más. Esta vida apenas es el comienzo, el kinder, el preescolar. La aventura apenas comienza. Envejeciendo, lo mejor está por venir. Pero mientras envejeces, prepárate. Crece espiritualmente. Prepárate para lo que vendrá. Porque lo que viene ya no es terrenal, sino espiritual. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y quiero repetirlo. Por tanto, no nos desanimamos. No te desanimes por la vejez. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. No te fijes tanto en el estuche. Fíjate en el contenido.
Pregúntate cada día si interiormente te estás renovando, si estás creciendo espiritualmente día tras día. Si el Hernán interior del año pasado es igual al de este año, solo habré envejecido. Cuando te mires al espejo, no te fijes en el exterior, mira tu interior. Mira si vas creciendo a la estatura de Cristo. Fíjate si estás dando el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. El fruto del Espíritu Santo es alegría. El fruto del Espíritu Santo es paz. El fruto del Espíritu Santo es paciencia. El fruto del Espíritu Santo es amabilidad. El fruto del Espíritu Santo es bondad. El fruto del Espíritu Santo es fidelidad, fe. El fruto del Espíritu Santo es humildad. El fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Producir el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que desarrollar el carácter. Desarrollar el carácter. Y tu carácter será lo único que podrás llevar a la eternidad. Lo único que podrás llevar a la eternidad será tu carácter. Crecer hasta querer llegar a la estatura de Cristo y producir el fruto del Espíritu Santo, le dará vigor a tu cuerpo mortal mientras esperas aquel día. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 30, 31. Renueva tu interior día tras día. Disfruta la vejez y entonces se cumplirá la promesa del Salmo 92, 14. Atención a la promesa. Incluso en la vejez, aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Incluso en la vejez, aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Envejecer es una bendición. Disfrútala. Se acerca aquel día. Cuando allá se pase lista. Yo quiero responder mi nombre. Y es el anhelo de mi corazón que respondas el tuyo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Gracias porque tus planes, Señor, son más grandes que los nuestros. Son más grandes que los míos. Perdónanos por no entenderlos. Señor, qué torpes somos cuando queremos detener el envejecimiento. El envejecimiento es una bendición que nos permite escapar de este mundo podrido y escapar
de este cuerpo dañado, que se enferma, que sufre. Señor, y que entendamos que aunque sufrimos, que no fue tu plan. Fue nuestra desobediencia, fue nuestro pecado, que es el pecado lo que nos aleja de ti. Podamos cada día morir a esa vieja naturaleza y crecer, Señor, a tu estatura. Anhelar crecer a tu estatura, Dios, y producir el fruto de tu espíritu, Dios. Eso infundirá, Señor, salud a nuestro cuerpo mortal. Nos renovaremos como las águilas y aún en la vejez daremos fruto como árboles verdes. Mientras esperamos aquel día tan anhelado, aquel día tan anhelado, Señor, cuando estemos en tu presencia, cuando en un abrir y en un cerrar de ojos, al final de la trompeta, seamos resucitados junto contigo y nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y este cuerpo corruptible de incorruptibilidad. Gracias, Dios. Gracias porque podemos entender tu plan, Señor. Tú tenías, Señor, un plan B, el de la salvación. Enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos vida. Ahora somos luz en el Señor. Y te adoramos, Señor. Y queremos renovarnos día tras día, mientras esperamos aquel día. Ven, Señor Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles un último favor. Y es que si esta enseñanza impactó tu vida, permite que otros conozcan a Jesús. Ayúdanos a extender el reino de Dios. Compartiendo este mensaje, suscribiéndote en nuestro canal o dándole un me gusta. Y si Dios pone en tu corazón hacer una donación, los datos están en pantalla. Ayúdanos a extender el reino de Dios. No te cuesta nada y puedes salvar muchas vidas. Que el Señor te recompense ricamente y te bendiga de manera sobreabundante. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarnos. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.